Dice la palabra de Dios para nuestra edificación y con toda reverencia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y la base principal de nuestro mensaje está en el siguiente versículo que dice: «Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos narra como un contexto bíblico acerca de este acontecimiento divino, cuando observamos la intervención de Dios. En este caso, la palabra de Dios nos enseña que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y el rey de Siria buscaba estrategias para sorprender al ejército de Israel y al pueblo de Israel para vencerlos. Pero acontecía un suceso divino, es decir, una intervención divina, que le sorprendía al rey de Siria, que cada vez que buscaba la forma de llevar a cabo la emboscada para sorprender al ejército de Israel, entonces el lugar donde se encontraba siempre era localizado por el ejército de Israel. Entonces el rey se preguntó en una ocasión diciendo que quién era del ejército suyo que estaba a favor de Israel, es decir, el que les llevaba la información para que cada vez que ellos se encontraban en el lugar eran sorprendidos. Entonces dice la palabra del Señor que uno de los siervos del rey de Siria dijo: «No, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». Observen bien que Dios le revelaba al profeta Eliseo dónde se ubicaba el ejército sirio para sorprenderlos. Observen la determinación del rey de Siria en cuanto a la noticia. Dice en el versículo 13 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes que el rey de Siria envió por el profeta Eliseo y le dijeron que el rey se encontraba en un lugar llamado Dotán. Entonces dice la palabra de Dios que el rey envió un ejército poderoso contra un solo hombre, el profeta Eliseo. Un hombre que era el varón de Dios, que no utilizaba armas, pero que un gran ejército va hacia él solo y su criado que estaba con él. Ahora, observamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice que el rey envió un ejército poderoso contra el profeta Eliseo para apresarlo. Dice la Biblia
los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, es decir, la ciudad de Dotán, donde se encontraba en ese momento el profeta Eliseo. Ahora, observamos lo que aconteció el siguiente día. Dice la palabra de Dios que muy de mañana el criado que estaba al servicio del profeta Eliseo, de pronto se levanta muy de mañana y sale afuera y, oh sorpresa, que sus ojos ven a un ejército poderoso de Siria que tenía sitiada la ciudad. Dice la Biblia, con gente de a caballo y carros. Entonces, eso sorprendió al criado del profeta diciendo estas palabras: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Es decir, que lo que estaba observando los ojos del profeta, los ojos humanos, los ojos carnales, era a un ejército poderoso que estaba alrededor de ellos. Al decir: Señor, ¿qué vamos a hacer? En otras palabras, aturdido, lleno de miedo, decía que eran hombres muertos. Que ¿qué podían hacer ellos? Dos hombres indefensos contra un ejército numeroso y que también los tenían rodeados. Humanamente no había escapatoria. Humanamente eran hombres muertos. Humanamente estaban en las manos del rey de Siria. Pero observamos detenidamente lo que la palabra de Dios dice. El profeta Eliseo le responde a su criado diciéndole: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es necesario traer a la memoria las palabras que dice el apóstol Pablo, que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, con el mundo, con nuestros enemigos. Y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a pesar de las palabras del profeta Eliseo, el criado no podía entender el lenguaje espiritual, el lenguaje divino del profeta, porque el criado estaba creyendo en lo que estaba viendo sus ojos. A pesar de que el profeta Eliseo le dice que no tuviera miedo porque el ejército celestial, Eliseo lo podía ver, pero el criado no tenía la capacidad, la fe, los ojos espirituales no le servían para ver lo que el profeta estaba viendo en ese momento. Le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero tal vez, porque después observamos las palabras que dice el versículo 17, cuando el profeta Eliseo oró para que el criado viera lo que no veía con sus ojos terrenales. Tal vez el criado, confundido, lleno de miedo, de pavor, tal vez al observar lo que el profeta le dijo: no tengas miedo, porque mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero de pronto el criado miraba a su lado y no veía sino solamente el ejército poderoso de Siria.
Tal vez el criado le dijo, pero ¿dónde están? Que no los veo. Lo único que yo veo es el ejército numeroso de Siria que están dispuestos a una sola voz, a la orden para que nos ataquen y nos destruyan. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquel ejército numeroso a favor nuestro? ¿Dónde están? Él no lo podía ver. Por eso es que el profeta Eliseo oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Fue después de la petición del profeta para que Dios hiciera un milagro en la vida del criado, para que él podía ver lo que no podía ver con sus ojos terrenales. Y dice la palabra de Dios que, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuándo? Es que el criado pudo ver que un ejército celestial numeroso, mayor y más fuerte estaba alrededor del profeta cuando le fue abierto sus ojos por Dios. ¿Qué podemos observar en esto? Una observación es que la incredulidad es la venda en los ojos que impide ver las cosas celestiales. La incredulidad es una venda que impide ver la gloria de Dios, a menos que Dios te abra los ojos para que veas lo que hasta ahora no puedes ver con los ojos terrenales. Podemos traer como ejemplo el caso de uno de los discípulos del Señor, Tomás, que es conocido con la frase de Santo Tomás, el que dijo: hasta no ver, no creer. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo se apareció aquella noche de su resurrección? Y que en ese momento Dídimo, es decir, Tomás, no estaba ahí presente donde el Señor se le apareció a sus discípulos. Pero al siguiente día, los discípulos le contaron a Tomás que el Señor se les había aparecido. Pero Tomás, lleno de incredulidad, dijo que si no veía con sus propios ojos la herida en sus manos y la herida en su costado, y si no metiera su mano en las heridas, no creería. Pero al siguiente domingo el Señor se volvió a aparecer y ahí estaba Tomás. Entonces el Señor le dijo a Tomás: porque ves, crees. Vean, el criado del profeta Eliseo no podía ver lo que el profeta Eliseo observaba: un ejército celestial que estaba alrededor de ellos. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Tomás: bienaventurados los que creen sin ver. En este pasaje observamos algo maravilloso, una intervención divina, una obra celestial, porque si no creemos, nunca será quitada la venda de los ojos
de la venda de la incredulidad de los ojos para ver cosas grandes, las maravillas de Dios. Si no es quitada la venda de la incredulidad de nuestros ojos y de nuestro razonamiento humano, jamás vamos a conocer y a experimentar el poder maravilloso de Dios. Pero también observamos, porque creer es tener fe, y para ver las cosas divinas, la gloria de Dios, las cosas celestiales, hay que verlo con los ojos de la fe. Y en cuanto a ver, se necesita abrir los ojos, pero abrir los ojos de la fe para ver las cosas celestiales. Porque si no se nos es abierto los ojos, seguiremos viendo los obstáculos, los impedimentos, los problemas. Seguiremos creyendo que no se puede, como muchos cristianos son como el criado del profeta Eliseo, que a pesar de que tienen tiempo de ser cristianos, aún siguen con los ojos espirituales, ojos cerrados, y que necesitan una intervención divina para que se les sea abiertos los ojos para ver la gloria de Dios. Porque de otra manera es imposible que puedan ver. Seguirán en la misma condición como el caso, como se hallaba el criado del profeta Eliseo. Por esas razones que el profeta tuvo que orar y decir: Dios, Jehová, abre los ojos a este hombre para que pueda ver lo que yo estoy viendo con los ojos de la fe. Hay cosas que no se pueden ver con los ojos terrenales, sino solamente con los ojos de la fe, es decir, creer. Pero para esto es necesario abrir los ojos. Ojalá que en esta noche, el mensaje de esta noche pueda ser de bendición para tu vida, y que lo que has creído imposible hasta ahora, lo que hasta este momento crees que es imposible que suceda, y tal vez lo único que has visto son los obstáculos, los impedimentos, esa montaña de imposibilidades que no te permiten ver al otro lado de la fe, ese terreno, ese campamento que está al otro lado, el terreno de la fe, para que puedas ver la gloria de Dios y conocer el potencial, el poder, la grandeza de Dios. Porque en una ocasión, después de 5 años, Abraham, el padre de la fe, después de 5 años de caminar por fe, tuvo duda en el corazón, pero Dios intervino y le dijo estas palabras. Allá en Génesis 18:14, la palabra de Dios dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Tal vez necesitas que Dios te confronte con esa misma pregunta, diciéndote: hasta ahora no has podido ver y no has podido abrir los ojos. Pero que Dios te confronte diciéndote de esta manera, haciéndote la misma pregunta como la que le hizo
Abraham, al padre de la fe. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregúntate tú, respóndete tú en tu corazón ahí donde estás. Porque a veces cuando no hemos abierto los ojos o no se nos es abierto el ojo, no tenemos la capacidad de ver. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Juan, en Juan 11:35, nos refiere acerca de la resurrección de Lázaro. Y en Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Jesús lloró por su amigo Lázaro, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo amaba mucho a Lázaro. Por eso lloró. El versículo 36 dice: dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Por eso lloró por su amigo Lázaro, que ya había muerto. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego, porque es necesario también indicar que el Señor abre los ojos al ciego en la condición física, terrenal, pero también abre los ojos al ciego espiritual, al que hasta este momento no tiene la capacidad de creer en el poder de Dios. Cuando las personas que estaban alrededor del Señor, dice los judíos, cuando se refirieron acerca, no podía este que abrió los ojos al ciego, se refiere al ciego en el capítulo 9 de Juan, al ciego de nacimiento que el Señor le abrió los ojos haciéndole un milagro. Pero hablando acerca de los ciegos físicamente, también podemos traer a la mente a este hombre famoso que aún tiene un cántico que hace referencia a esto, a Bartimeo el ciego. Aquel que estaba junto al camino cuando el Señor Jesucristo pasó, y después de que el Señor había pasado y cuando le dijeron que era el Señor que pasaba por ahí, entonces él dando voces, clamando, dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora dicen los judíos: no podía este que abrió los ojos al ciego. Claro, Dios sigue abriendo los ojos a los ciegos. Dice en Hebreos 13:8 que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado su esencia. Dios no ha perdido su poder. Dios sigue haciendo milagros. Dice la palabra de Dios: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que sí. Lo que pasa es que ellos aún no tenían la capacidad de creer de que Dios no solo podía abrir los ojos al ciego, a un ciego, levantar a un paralítico, sanar a un enfermo, levantar del lecho de enfermedad, como lo hizo con la suegra de Pedro, cuando llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre, y cuando llegó, pues la levantó y inmediatamente la suegra de Pedro quedó sana de la enfermedad. E inmediatamente dice la palabra de Dios que comenzó a servirles, porque el Señor Jesucristo tiene el poder
para sanar una enfermedad pequeña como una enfermedad incurable. Para Dios es lo mismo sanar una enfermedad pequeña o un cáncer terminal. Para Dios, en el poder de Dios, no existe una diferencia en cuanto a sanar una enfermedad. Pues Dios, el Señor, el que estaba ahí, el que había llorado por el que amaba mucho, por su amigo Lázaro, también tenía el poder para resucitar de entre los muertos a aquel que había muerto. En Juan 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Tomen en cuenta eso. Subrayen que el sepulcro donde había sido puesto Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, era una cueva y que una piedra era la que tapaba ese sepulcro. Entonces dijo Jesús: quiten la piedra. Nuestro mensaje es: abre tus ojos. ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué es el impedimento en tu vida para que no abras los ojos para ver con los ojos espirituales, para que puedas ver a tu alrededor que tienes un ejército de ángeles, o para que puedas ver lo que necesitas ver en el momento con los ojos de la fe? El impedimento para Marta, María y la multitud era esa piedra. Tal vez es la piedra de la incredulidad que te impide salir de tu cueva. Tal vez es esa piedra de incredulidad que no te deja ver al otro lado donde está el valle de la fe, donde puedes ver manifestado la grandeza y el poder de Dios, manifestándose en tu vida para que sea una experiencia personal en ti. Yo recuerdo muy bien como un testimonio personal. Recuerdo que yo escuchaba por la radio, por la televisión y en campañas y en cruzadas testimonio de gente diciendo que Dios lo había sanado de tal enfermedad, que Dios la había sanado de cáncer, que Dios había sanado un paralítico y muchos milagros más. Y claro, cualquiera se emociona, yo me emocionaba. Y luego recuerdo que en los inicios de mi ministerio pastoral, pues yo usaba esos testimonios como cuando era necesario, los usaba como ejemplo, esos testimonios en mis inicios de mi predicación. Pero llegó el momento en que yo comencé a entristecerme. Orando a Dios, le decía a Dios: ya no quiero seguir dando como ejemplo testimonio de otros. Yo quiero testificar un día mis experiencias personales, milagros que tú has hecho en mi vida. Y con el paso del tiempo Dios comenzó a hacer milagros y maravillas, como hasta este momento Dios sigue haciendo milagros y maravillas. Pero ¿cuándo sucedió eso? Hasta que se le obedezca
al Señor cuando te diga, quita la piedra. Tal vez te encuentras frustrado o tal vez decepcionado en algún aspecto de tu vida cristiana, porque hasta ahora tal vez no has visto un milagro, el milagro que necesitas. Pero tal vez es porque no has obedecido al Señor cuando te ha dicho, quita la piedra que te impide ver la gloria de Dios. Escucha las palabras de Marta cuando el Señor le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, observen las palabras, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Son las mismas palabras que el Señor nos hace. A veces nosotros nos tornamos, actuamos, nos comportamos en cuanto a la fe para creerle a Dios como la hermana Marta, para creer que Dios puede hacer. Porque si la boca de Jehová lo ha dicho, así será. Hay que creerle a Dios, pero cuando aún no se es abierto, Dios no ha abierto los ojos de la fe, no, por mucho que el Señor te diga, quita la piedra, yo quiero hacer el milagro, estoy dispuesto a hacerlo. Si tú lo crees, yo estoy más dispuesto a hacerlo, pero si tus ojos no se te es abierto aún, como al criado del profeta Eliseo, no podrás ver lo que Dios quiere obrar en tu vida. Pues Marta le dice, Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra si mi hermano tiene 4 días que ha muerto? Porque cuando una persona muere, cuando los signos vitales de una persona dejan de existir, de funcionar, en ese momento comienza el proceso de descomposición en el cuerpo yaciente de esa persona, en ese cuerpo yaciente. Y eso es lo que sucedió. Cuando Lázaro murió, inmediatamente comenzó el proceso de descomposición, es decir, inmediatamente comenzó a podrirse. Amén. Y por eso es que María, naturalmente, tenía toda la razón, porque ese cuerpo de 4 días de muerto ya yedía, porque ya se estaba descomponiendo. Traigamos a la memoria que después de esos 4 días, ese cuerpo enterrado estaba lleno de gusanos. Tal vez los gusanos ya le habían comido una parte de su rostro, la piel del brazo, una pierna que ya estaba totalmente sin carne, que es solamente hueso. Seguro que después de esos 4 días, el cuerpo de Lázaro ya no estaba completo como cuando estaba vivo. Pero dice la palabra de Dios, a los argumentos de Marta, la hermana del que había muerto. El Señor le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si abres tus ojos, también se te abrirá el entendimiento. Ya no, cuando se te abran los ojos, ya no razonarás con el razonamiento humano, como el de ¿será posible? Es imposible de creer.
¿Será que Dios tiene el poder para hacer eso? Pues así dice la Biblia. Mire, hay muchos cristianos que aún se atreven a decir, pues así dice la Biblia, pero eso está duro de creer. Como cuando se lee lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, cuando Dios abrió un camino en medio del mar para que el pueblo de Israel pasara en seco. Pero dice, bueno, pero pues así dice la Biblia, pero eso es difícil de creer. Que entonces está diciendo que Dios es mentiroso, que Dios no tiene el poder para hacer eso y otras cosas más. Pero cuando aún no tienes los ojos abiertos, por eso necesitas orarle a Dios con humildad, decirle, Señor, yo tengo muchos años de ser cristiano y he leído la Biblia de pasta a pasta, pero hay cosas que en mi entendimiento humano, mi razonamiento carnal no lo acepta, es imposible de creerlo. Entonces necesitas orar a Dios y decirle, Señor, abre mis ojos, los ojos de mi entendimiento, para creer plenamente en tu palabra. Por eso el Señor le dice a Marta y te dice a ti también, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, si tienes fe, verás la gloria de Dios. Como el Señor en una ocasión le dijo a dos ciegos que llegaron a Él, otros ciegos que llegaron a Él, y ellos decían, Señor, queremos que nos hagas un milagro. Y el Señor les dijo, ¿creen que puedo hacer ese milagro por ustedes? Y ellos dijeron, creemos, Señor. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, para el que cree, todo es posible. Perdón, les dijo estas palabras. Conforme a vuestra fe les sea hecho. Es decir, conforme a lo que creyeron, así se les será hecho. E inmediatamente, como creyeron que el Señor podía hacer el milagro, abrirle los ojos, como creyeron, así les fue hecho. Exactamente como ellos creyeron. Como tú crees que Dios puede hacer en tu vida, como es tu fe, así te será hecho también. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Eso es maravilloso. Y uno deseara que nuestra oración continua delante de Dios sea de esa manera. Es maravilloso que cada vez que uno ore llegue hasta el trono de la gracia de Dios. Pero a veces pasa que como que el cielo se torna como de acero, que la oración no pasa más allá, ni siquiera más allá de las láminas del techo de la casa. Pero el Señor le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Imagínense, el muerto, el que ya no tenía signos vitales, el que estaba ya en el proceso de descomposición, pudo oír, pudo creer, más que Marta, la que estaba vivo. A pesar de que el Señor le dice, quiten la piedra, aún estaba incrédula para no obedecer y creer lo que el Señor estaba diciendo. Pero el que estaba muerto, ya lleno de podredumbre, cuando el Señor habla y le dice, Lázaro, ven fuera. Dice la Biblia, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. No creemos que Lázaro, al salir del sepulcro en la cueva donde había sido puesto, no salió quitándose los gusanos de encima, ni sacándose tal vez algún gusano de los ojos o de los oídos. Lázaro, cuando oyó la voz del Señor que le dijo: ven fuera, Lázaro, inmediatamente él salió, y ante la vista de todos salió. Claro, Lázaro murió por algún motivo, de alguna enfermedad, como causa de la muerte. Pero Lázaro salió más sano que nunca, mejor físicamente que cuando murió. Pero ¿cómo podemos ver esto? Cuando tengamos la fe para creer en el Señor. ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Cuando creamos. ¿Cuándo vamos a ver las maravillas, la capacidad poderosa de Dios? Será hasta que cuando nuestros ojos espirituales sean abiertos. Entonces, no habrá impedimento que se interponga en el camino, ni la incredulidad, ni la piedra que siempre se interpone en la montaña de la duda, será suficiente para impedirnos que creamos para ver la gloria de Dios. También en la palabra de Dios, ya vamos finalizando, también en la palabra de Dios observamos un acontecimiento maravilloso. Pero antes de eso, vemos que la fe, es decir, creer en Dios, es el camino de los creyentes. La fe, el creer. Porque en 2 de Corintios 5:7 hallamos un pasaje muy puntual, de mucha edificación, de grande bendición para los que quieren vivir por fe. El apóstol Pablo habla a los corintios, habla de esta manera: viviendo por fe. Y en 2 de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Observen bien, es por fe, es por fe, la fe en el Señor, no es por vista. En otras palabras tenemos, cuando dice por fe andamos, tenemos que andar como creyentes, como anduvo el profeta Eliseo, que sí tenía la capacidad de ver que un ejército celestial estaba alrededor de él, a favor suyo, contra el ejército numeroso de los sirios. Pero si no andamos por fe, y entonces, en cambio por vista, entonces seremos como el criado del profeta, que él, lleno de miedo, gritó diciéndole: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Es decir, en otras palabras, somos hombres muertos, estamos rodeados, no podemos escapar. Si tú eres como el profeta Eliseo, entonces serás como dice el profeta, dice el apóstol Pablo: porque por fe andamos, no por vista. El que anda por fe debe de andar como el profeta Eliseo, pero el que anda por vista, entonces tendrá la misma condición y será como el criado del profeta.
Y si la fe es el camino de los creyentes, por fe, se tiene que andar, se tiene que vivir por fe. Es decir, que las cosas de Dios, para andar y vivir en el camino de Dios, tiene que ser por fe. Como el caso, ¿por qué? Porque entonces tenemos que tomar el ejemplo de los héroes de la fe, que nos narra el capítulo completo capítulo 11, el capítulo completo que nos habla de la fe, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que nos narra la lista de los héroes de la fe. Y en Hebreos 11:2 dice la palabra de Dios en cuanto a los héroes de la fe: porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso es que en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe andamos, no por vista, dice el apóstol Pablo. Y así vivieron los héroes de la fe, porque la fe es el camino de los creyentes, no hay otra alternativa. Por eso dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿crees que porque por fe andamos y no por vista? También dice la Biblia acerca de Abraham. ¿Cómo podemos no traer a la lista como ejemplo al padre de la fe? No podemos obviarlo de nuestros mensajes cuando haya que hablar de la fe. Dice la palabra de Dios de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero dice también la palabra de Dios en Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero dice, sino mirándolo con los ojos de la fe, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor. En Hebreos 11:16 dice, anhelaban, porque anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Entonces todos estos murieron por la fe, viéndolo, confesándolo. ¿Cómo? Que ellos lo estaban viendo con los ojos de la fe. Ellos miraban una patria mejor, una ciudad celestial. ¿Cómo? Y a pesar de que no sabían nada del cielo, pero con los ojos de la fe ellos lo podían visualizar. ¿Y qué podemos decir también? Si hablamos de los héroes de la fe, también la palabra de Dios nos habla de esta mujer llamada Rahab. Esta mujer que no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También dice en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó
después de rodearlos 7 días. ¿Cómo? Por la fe. Podemos poner ese ejemplo. ¿Cómo cayeron esos muros de Jericó? Los muros inexpugnables, el que ningún ejército había podido penetrar dentro de ese muro, porque eran muros muy altos y muy anchos. Según se cree que sobre esos muros habían casas construidas. Eran muros impenetrables, inexpugnables. Pero entonces, ¿cómo cayeron? Al grito de un grupo de locos, que a veces al que anda por fe y no por vista, creen que a veces es tachado como loco. Por ejemplo, cuando Dios nos llamó en el ministerio, ya llevamos unos años, recuerdo que Dios me dijo de esta manera: no pidas dinero. Y entonces yo me asusté y dije, bueno, ¿y entonces cómo voy a vivir? Porque a veces uno piensa con el razonamiento humano, claro. Cuando uno inicia en los caminos del Señor, como por ejemplo en un ministerio que es ya un compromiso muy grande, pues uno inicia como un neófito, un aprendiz. Y Dios me dijo: no quiero que pidas dinero. Yo te voy a suplir todo lo que necesitas para tu ministerio. Y para la gloria de Dios podemos testificar que hasta ahora Dios ha cumplido su palabra. Pero ¿cómo? Porque le creímos que si Dios había dicho que así sería, así hemos trabajado hasta ahora en la obra de Dios. Todo lo que Dios nos ha permitido hacer hasta ahora, hasta este momento, hasta esta fecha, 4 de agosto del 2020, Dios ha sido fiel, ha cumplido su palabra, porque le creímos a Dios que dijo de esa manera: no pidas dinero, yo te voy a suplir todo lo que necesitas para tu ministerio. Y así ha sido esta aventura maravillosa en los caminos del Señor. No ha sido fácil, pero el haber creído en Dios ha sido la mejor decisión que se ha tomado, porque le creímos a Dios lo que nos dijo, cómo Dios iba a suplirnos. Pero también la palabra de Dios nos habla de estos hombres que un grupo de locos, una multitud de locos, veámoslo de esa manera, como mucha gente piensa, dando vuelta alrededor de los muros de Jericó. Tal vez los que estaban allá arriba viéndolos, pues se imaginaban, tal vez, claro que causaba risa, porque era como una locura ver a un grupo, una multitud de personas dando vuelta alrededor. Y tal vez los que de Jericó, los guardas, pues ellos se preguntaban: ¿qué estarán haciendo esos judíos, esos israelitas locos? ¿Qué pretendrán? ¿Cuál es la intención? Esa es la estrategia de ellos, como para penetrar dentro de los muros, dando vueltas para distraernos, llamar la atención, para que nos distraigamos. Pero Dios les dijo: den 7 vueltas y que en el 7º día den 7 vueltas. ¿Por qué? Porque el primer día hasta el 6º día ellos solamente dieron 7 vueltas, una vuelta cada día, pero en el 7º día Dios le dijo que dieran 7 vueltas. Y así fue. Y que al término del 7º día y al final de las 7 vueltas, entonces
ellos debían de gritar, a gritar con fuerza a Jehová, o en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces los muros cayeron ¿cómo? Por fe, como dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Terminamos con este último ejemplo allá en el segundo libro de los Reyes, para finalizar. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 20, sucedió que el rey de Moab, al morir el rey que estaba, el rey de Israel, es decir, el rey Acab, que el rey de Moab, los moabitas, ellos debían de pagar impuestos al rey de Israel. Pero cuando murió el rey Acab, pues ellos se rebelaron y entonces comenzaron a hacer una guerra. Entonces el rey Joram, que era el hijo del rey Acab y de Jezabel, ocupó el reinado de Israel. Entonces el rey le dice al rey de Judá, dice la Biblia, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Vean lo que sucedió. Y como anduvieron 7 días rodeando el desierto, por 7 días, dice, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. 7 días en el desierto, se quedaron sin agua. Entonces el rey de Israel, Joram, dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Porque iba el rey de Israel, Joram, el rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Vean lo que le dijeron, ya para finalizar. En Segunda de Reyes 3:14 dice: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Es decir, refiriéndose al rey Joram, porque Joram era el hijo de Acab y de Jezabel, para que ustedes tengan una idea por qué el profeta se refiere a él de esa manera. Dice el versículo 15: mas ahora tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Qué es lo que necesitaban? Agua. Que Dios hiciera un milagro, porque tenían 7 días por el desierto y ya no tenían agua y estaban expuestos a morir de sed. Entonces, dice la Biblia: mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo:
Así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. Vean la ordenanza de Dios. Y lo que Dios demande que hagamos, aunque parezca una locura ante el razonamiento humano, pero si Dios lo está diciendo, hay que hacerlo, aunque parezca ilógico. ¿Por qué? Porque Jehová ha dicho así: no verán viento, ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Es decir, si esto les parece a ustedes maravilloso, muy grande, no es nada ante los ojos de Dios. Y esto es cosa ligera ante los ojos de Dios. Entregará también a los moabitas en sus manos, y destruirá toda ciudad fortificada y todavía hermosa. Talarán todo buen árbol, cegarán todas las fuentes de aguas, y destruirán con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. ¿Pero cómo? Porque se le creyó a Dios. Porque Dios le dijo al profeta: bueno, ¿creen que yo puedo darles agua? Porque fueron por agua. Buscaron al profeta Eliseo para que a través de él Dios interviniera. Buscaron al profeta para buscar socorro, y el profeta pues clamó a Dios y Dios respondió, pero les dice: bueno, ¿creen que yo les puedo dar agua? Será de esta manera, porque no es como nosotros quisiéramos, no es como nosotros queremos. Porque a veces nuestra oración no es una petición. A veces nuestra oración no es una petición, sino demandas. Demandas a Dios, como diciéndole: dame esto y hazlo de esta manera. Es que no podemos nosotros torcer o forzar la mano de Dios para que haga como nosotros querramos, si no es como Dios quiere. Entonces les dice: bueno, comiencen a cavar estanques en este valle. Ahora imagínense, era un desierto, y él muriéndose de sed, para que comenzaran a cavar estanques. Pero Dios les advirtió diciéndoles: no esperen ver que el cielo se llene de nubes. Porque para nosotros, cuando vemos nubes, creemos que ya al ver las nubes negras, que cuando el cielo se torna oscuro, inmediatamente decimos que va a llover. Pero Dios les dijo: no van a haber nubes en el cielo, ni tampoco van a haber lluvia, pero este valle se llenará de aguas. Y al siguiente día exactamente sucedió como lo había dicho Dios en boca del profeta Eliseo. Por eso, para finalizar, necesitas abrir los ojos. Si no abres los ojos de tu entendimiento, si no te quitas la venda de la incredulidad que te está cerrando los ojos para ver la gloria de Dios, si tú no crees, como pasó con Marta, cuando el Señor le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú no crees,
que es por fe, si no crees que el valle se llenará de agua, sin que sucedan las señales, se manifiesten las señales comunes, vean, para que humanamente nosotros, para que se llene un terreno bajo, para que se llene, se necesita llover. Pero ahí no iba a llover, ni tampoco iban a haber nubarrones, ni el cielo se iba a tornar oscuro. Pero que ese valle se iba a llenar de aguas, para que tú veas la gloria de Dios, para que tú experimentes un milagro, para que comiences a experimentar el poder de Dios, lo que Dios puede hacer, la capacidad divina de Dios. Necesitas abrir los ojos. Vamos a orar por ti en esta noche. Tal vez necesitas un milagro y tal vez con el paso del tiempo has estado como frustrándote porque no has visto el milagro de Dios. No has visto lo que Dios puede hacer y tiene el poder para hacerlo. Vamos a orar por ti. Inclina tu rostro en señal de humildad y cree, ten fe y dile al Señor: Señor, abre mis ojos. Soy como aquel criado del profeta Eliseo. No tengo fe. La incredulidad es la que ha tenido mis ojos cerrados para no ver tu grandeza, tu poder. Pero en esta noche, Señor, yo me humillo delante de ti diciéndote: Dios, abre mis ojos. Abre mis ojos, los ojos de la fe. Ya no quiero seguir caminando y seguir viviendo, Señor, por vista. Ayúdame que desde este momento yo comience a dar pasos en fe y a caminar por fe, como aquellos héroes de la fe, que por fe, porque vivieron por fe, porque caminaron por fe, porque anduvieron por fe, alcanzaron buen testimonio. Oh Dios, ayúdanos. Ayuda, Señor, a aquel que necesita fe, necesita un milagro para creer que tú tienes poder, que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oh Dios, ayuda a la incredulidad de aquel hombre que necesita un milagro en su vida. Muchos hombres y mujeres sobre la faz de la tierra, creyentes y no creyentes. Pero también, Señor, tú sabes, tú conoces a muchos creyentes que tienen nombre de creyentes, que llevan muchos años en la iglesia, que han escuchado muchos sermones. Pero hasta este momento, Señor, ellos solamente han sido oidores y no hacedores de tu palabra. Que tu palabra no ha penetrado, Señor, hasta lo profundo de sus corazones para creer en cada una de tus palabras que contienen poder. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.